Mi jefe canceló mi ascenso tras 15 años de trabajo duro diciéndome, no tienes madera de director. Deberías estar agradecido por la experiencia que te hemos dado. Así que acepté la oferta de director en la competencia y 2 días después todo estalló. Hola Reddit. Pues eso, pasé 15 años siendo el tipo al que todos llamaban cuando las cosas se torcían. Resulta que esa era exactamente la razón por la que nunca me promocionarían. Yo, Carlos, varón de 43 años, pasé 1 década y media como coordinador regional senior en logística del norte, siendo el tipo al que todos llamaban cuando había problemas. ¿Nevadas cerrando el puerto de Pajares en plena campaña navideña? Llama a Carlos. Huelgas de transporte paralizando media flota en Galicia. Pon a Carlos al teléfono. Un cliente importante de la industria manufacturera amenazando con irse porque alguien de la directiva metió la pata con la revisión de su cuenta. Carlos lo solucionará. No te preocupes. Y lo hice cada vez. No porque estuviera desesperado por una palmadita en la espalda, sino porque realmente me importaba el trabajo. Como el pasado febrero cuando mi jefe, Javier, el director de operaciones, el mismo tipo que llevaba 2 años poniéndome la zanahoria del ascenso delante de la cara, le prometió personalmente a Industrias Ruiz que podríamos manejar su volumen de envío expandido durante su aumento de producción. Se comprometió sin verificar la capacidad, sin revisar las rutas y sin preguntar a nadie que realmente entendiera de logística. Me enteré 3 días antes del lanzamiento cuando su director de operaciones me llamó directamente porque Javier no contestaba a sus correos. Pasé 72 horas rehaciendo horarios, negociando con transportistas y creando un sistema de contingencia que evitó que incumpliéramos un contrato de 28 millones de euros. Javier lo presentó al Consejo de Administración como su propia planificación estratégica. Se llevó un bonus por ello. Yo había construido sistemas de enrutamiento desde cero que ahorraron a esta empresa millones en multas y eficiencias operativas, sistemas que Javier no podría explicar ni aunque su vida dependiera de ello. Javier sabía todo esto. Me había visto hacerlo durante años mientras él se sentaba en reuniones ejecutivas, llevándose el mérito de la estabilidad que yo creaba. Ese hombre no sabría organizar una cena para 2 sin que alguien le llevara de la mano. Pero, de alguna manera, él era el director de operaciones mientras yo mantenía el título de coordinador regional senior. Un título que sonaba impresionante sobre el papel hasta que te dabas cuenta de que venía con toda la responsabilidad, pero nada del poder real, todo el estrés, pero nada de la compensación, todas las expectativas, pero nada del reconocimiento. El ascenso a director había estado colgando frente a mí durante 2 años. 2 años de solo necesitamos la aprobación del Consejo y el momento tiene que ser el adecuado, y definitivamente eres el siguiente en la línea, Carlos. Empecé a documentarlo todo alrededor del 6º mes. No porque sea paranoico, sino porque no soy estúpido. Hay una diferencia. Cada conversación iba a una carpeta. Cada correo electrónico prometiendo el próximo trimestre se guardaba. Invitaciones de calendario, evaluaciones de desempeño, el puesto de director apareciendo como una partida aprobada en las proyecciones presupuestarias. Lo guardé todo. Ese viernes por la tarde a las 3, sentado en la oficina de la esquina de Javier, con sus plantas de plástico y pósters motivacionales sobre el trabajo en equipo, lo vi darme la noticia como si estuviera leyendo la lista de la compra. El Consejo ha decidido pausar la expansión de directivos. Presiones económicas, no es culpa de nadie, son cosas que pasan. La típica ensalada de palabras corporativas diseñada para hacer que te fastidien suene como un desastre natural en lugar de una elección deliberada. Pausar, repetí. Mi voz estaba tranquila, casi amistosa. He aprendido que nada inquieta más a la gente que mantener la calma cuando esperan que pierdas los papeles. Javier, me dijiste que el ascenso ya estaba aprobado. Me enviaste una invitación de calendario hace 3 semanas. Asunto, planificación de transición a director. Carlos, todavía la tengo. Pareció pillado por un segundo como un niño que olvidó que su profesor realmente revisa los deberes. Sin embargo, se recuperó rápido, se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por qué la máquina de vending no tenía Kit Kats en lugar de porque 15 años de promesas se estaban tirando por el retrete. Las cosas pasan, Carlos. Las prioridades cambian. Los presupuestos se reasignan. Todos tenemos que adaptarnos. Adaptarnos. Esa palabra me dolió.
Llevaba 15 años adaptándome. Adaptándome a hacer un trabajo 2 niveles por encima de mi sueldo. Adaptándome a cada emergencia nocturna que los ejecutivos no podían manejar. Adaptándome a ver a gente menos cualificada ser ascendida porque jugaban al pádel con los tipos adecuados o tenían otras cualidades que Javier encontraba valiosas. Pregunté por la compensación. Si el título se retrasaba, seguramente el salario podría ajustarse al menos para reflejar las responsabilidades que ya había asumido. La respuesta de Javier vino con esa mirada en su cara, despectiva, casi divertida. Eres excelente siendo el chico al que llamamos Carlos. Pero eso no es madera de ejecutivo. Las palabras aterrizaron como una bofetada. 15 años liderando a través de cada crisis que esta empresa había enfrentado. Y aparentemente yo solo era el chico al que llamaban. No un líder, solo alguien fiable. Tenemos talento fresco subiendo, continuó, mirando su móvil a mitad de la frase. Gente con pensamiento moderno, visión estratégica. No tienes derecho a un título solo porque has estado aquí mucho tiempo. Talento fresco, pensamiento moderno, visión estratégica. Todas las palabras de moda corporativas que no significaban absolutamente nada y a la vez significaban todo. Dejó el móvil, me miró como si le estuviera haciendo perder el tiempo y soltó la frase que hizo que todo encajara. Si esto no funciona para ti, siempre puedes explorar otras opciones. Pero si quieres quedarte, sé agradecido por la estabilidad que tienes. Sigue haciendo lo que haces. Se levantó. Fin de la reunión. No eres el futuro aquí, Carlos. Eres la infraestructura. Cierra la puerta al salir. Miré a Javier, realmente lo miré y lo vi claramente por primera vez. Esto no iba de presupuestos. No iba de tiempos. Esto iba de control. Si me ascendían, tendrían que pagarme lo que valía. Si me mantenían hambriento y esperanzado, podían exprimir cada gota de valor de mí indefinidamente. Y ese puesto de director no estaba pausado. Algo en mis entrañas me dijo que estaba reservado. Algo cambió en mí en ese momento. No fue dramático ni nada, solo una extraña sensación de claridad, como si hubiera estado mirando todo a través de una ventana sucia y alguien finalmente la hubiera limpiado. Años gestionando situaciones de crisis me habían enseñado el valor de mantener tus cartas ocultas. Deja que piensen que han ganado. Hace que la caída sea más dura. Gracias por la actualización, dije levantándome con voz tranquila, cara neutral, sin darle absolutamente nada que leer. Javier asintió, probablemente pensando que me lo había tragado como esperaba. No tenía ni idea de que acababa de encender la mecha de su propia carrera. Salí de la oficina de Javier y fui directo a la mía. Cerré la puerta, me senté en mi escritorio y empecé a pensar en cada pieza de influencia que tenía. Verás, la mayoría de la gente en mi posición se iría a casa, se quejaría con su mujer, tal vez empezaría a buscar trabajo casualmente mientras seguía apareciendo y dando lo mejor de sí, porque eso es para lo que nos entrenan. Ser profesional, tener clase, no quemar puentes. Pero los puentes funcionan en ambos sentidos. Y algunos puentes necesitan arder para que puedas evitar que el tráfico los cruce. Mi móvil vibró. Mensaje de mi mujer, Elena. ¿Cómo ha ido? Muy emocionada por ti. Me quedé mirando esas palabras mucho tiempo. Pensé en mis hijos en casa, probablemente preguntándose si papá iba a volver con buenas noticias. Pensé en mis padres y la conversación que tuvimos el mes pasado sobre el coste de sus medicamentos. Pensé en 15 años de madrugones y noches tarde y partidos de fútbol perdidos y promesas a Elena de que el año que viene sería diferente. No respondí a su mensaje. Todavía no. Necesitaba pensar. Empecé a abrir correos que había estado ignorando durante meses. Reclutadores, antiguos colegas que se habían ido a otras empresas, competidores que habían notado mi trabajo en conferencias del sector, todos diciendo variaciones de lo mismo: estás perdiendo el tiempo en logística del norte. No te merecen. Ven a hablar con nosotros cuando estés listo. Un reclutador había enviado correos 2 veces en los últimos 3 meses. Tu presentación sobre gestión de crisis en la cumbre de Barcelona fue exactamente lo que buscamos en nuestro próximo director regional. El salario base empieza en 140.000 euros. Beneficios completos, opciones sobre acciones.
Un antiguo colega que dejó Logística del Norte hace 5 años y ahora dirigía operaciones en un competidor me había contactado en agosto. Deja de permitir que Javier se lleve el mérito de tus sistemas. Nosotros te pagaremos lo que vales y pondremos tu nombre en tu propio trabajo. Los había rechazado a todos. A todos y cada uno. Porque creía en la promesa. Confiaba en que 15 años de lealtad serían recompensados con algo más que una palmadita en la espalda y una sugerencia de seguir esperando. Un correo me detuvo en seco, tenía 3 semanas, esperando en mi bandeja de entrada como si hubiera estado aguardando exactamente este momento. De Antonio. Conocía el nombre. Todos en logística de carga conocían el nombre. Había construido Grupo Apex desde ser un transportista regional hasta convertirlo en una potencia que estaba comiéndose la cuota de mercado de empresas 3 veces su tamaño. El tipo era legendario por 2 cosas, excelencia operativa y tratar a su gente como si importara de verdad. El asunto era simple, ¿considerarías una conversación? Lo abrí. Carlos, he seguido tu trabajo durante años. Tus estrategias operativas en Logística del Norte se han convertido en puntos de referencia en nuestros programas de contratación y formación. El protocolo de logística invernal que desarrollaste en 2019. Literalmente se lo enseñamos a los nuevos coordinadores. Si alguna vez estás abierto a liderar a un nivel superior, tenemos un puesto de director que necesita a alguien con tus instintos. Sin juegos, solo una conversación entre 2 personas que se preocupan por esta industria. Sin, quizás, solo una declaración directa de valor de alguien que realmente había hecho sus deberes. Escribí una respuesta antes de poder convencerme de lo contrario. Antonio, gracias por contactar. Estoy disponible este fin de semana si todavía tienes tiempo. Enviado. 3:38, exactamente 38 minutos después de que Javier me dijera que dejara de actuar como si me debieran algo. Antonio respondió en 15 minutos. Mañana por la mañana, 9:30. Sede de Grupo Apex. He estado esperando tu sí. Cuando llegué a casa esa noche, Elena me miró a la cara y supo que algo iba mal. Los niños estaban en la otra habitación, así que me llevó a la cocina y esperó. Le conté todo. La reunión. Javier encogiéndose de hombros. La pausa, que no era realmente una pausa. Los comentarios sobre que no tenía madera de líder. Todo. Ella no dijo mucho al principio, solo escuchó. Cuando terminé hizo una pregunta, ¿qué quieres hacer tú? Quiero dejar de ser el plan B de alguien. Ella asintió lentamente. Entonces hazlo. Les has dado 15 años, Carlos. Te han enseñado quiénes son. Créelos. Eso fue todo. 15 años de matrimonio, y ella todavía sabía exactamente cuándo empujar y cuándo simplemente cubrirme las espaldas. Le hablé del correo de Antonio, de la reunión de mañana. Ve, dijo, escucha lo que tiene que decir, y mantén los ojos abiertos en el trabajo. A veces la verdad sale sola cuando todo empieza a desmoronarse. Me fui a la cama esa noche sabiendo que estaba en una encrucijada. Por primera vez en 15 años dormí bien. La sede de Grupo Apex parecía pertenecer a un universo diferente al del edificio de ladrillo anticuado de Logística del Norte, con sus fluorescentes parpadeantes y una moqueta que no se cambiaba desde la Expo 92. Esto era todo cristal y acero, líneas limpias, todo moderno. El tipo de lugar donde podías notar solo con caminar por el vestíbulo que las cosas funcionaban como se suponía que debían hacerlo. La recepcionista me saludó por mi nombre antes incluso de presentarme. En Logística del Norte la recepción no recordaba mi nombre ni después de 15 años. Antonio me recibió fuera de la sala de conferencias. Apretón de manos firme, contacto visual directo, cero pretensiones. Era más joven de lo que esperaba, quizás a mediados de los 40, pero tenía la presencia de alguien que se había ganado cada pizca de su reputación. Sin sonrisas falsas, sin charla corporativa sobre el tiempo. Nos sentamos y abrió una carpeta. Dentro había impresiones de presentaciones de conferencias que yo había dado, un diagrama de procesos que compartí en una cumbre regional de logística, artículos con los que había contribuido a publicaciones del sector, trabajo que había compartido porque era buen trabajo, y el buen trabajo se nota eventualmente. He estudiado tu trabajo durante años, dijo.
El protocolo de logística invernal que presentaste en la Conferencia de Carga del Oeste en 2019. Lo adaptamos para nuestras propias operaciones y redujimos las penalizaciones por retraso en un 60%. El marco de gestión de crisis que publicaste en Logística Trimestral es lectura obligatoria para nuestros nuevos coordinadores. Has estado compartiendo las mejores prácticas con la industria gratis mientras Logística del Norte se llevaba el mérito, pero nunca te darán la autoridad para liderar porque tu liderazgo amenaza el suyo. Gente como Javier necesita que te quedes exactamente donde estás para poder seguir fingiendo que son ellos los que mantienen las cosas unidas. Directo, honesto. Sin doble lenguaje corporativo. Aprecié eso. No sabes lo que pasó ayer, dije. No necesito saberlo. Se reclinó en su silla. Sé cómo las empresas como Logística del Norte tratan a la gente que las hace exitosas. Confunden lealtad con debilidad. Déjame adivinar. ¿Otro retraso? ¿Otra excusa sobre el momento o los presupuestos? Tal vez una sugerencia de ser paciente. Cerca. Me dijo que no tengo madera de líder, solo soy bueno en operaciones. Antonio casi sonrió. No con presunción. Solo como alguien que reconoce un patrón familiar. Eso no es una evaluación de tus habilidades, Carlos. Esos son ellos protegiendo su propia mediocridad. No pueden promocionarte sin exponer lo poco que contribuyen realmente. Deslizó una carpeta por la mesa. No una promesa. No una invitación a esperar aprobaciones presupuestarias o reuniones del Consejo. Un contrato real impreso, listo para firmar. Director de Operaciones Regionales, autoridad total sobre personal, estrategia e implementación. Salario un 40% por encima de lo que ganaba en Logística del Norte. Acciones por rendimiento que se consolidarían en 3 años. Un bono por firmar que casi hace que me atragante. Y algo que nunca había tenido antes, la libertad de construir mi equipo sin interferencias de gente que no entendía el trabajo. Lo leí, parecía sólido, más que sólido, en realidad. ¿Para cuándo necesitas una respuesta? Hoy sería ideal, dijo Antonio. Pero entiendo si necesitas tiempo para pensarlo. No necesitaba tiempo. Ya había pasado 15 años pensándolo. Cogí el bolígrafo y firmé. Antonio me estrechó la mano. Una cosa más. Si conoces a buena gente que merezca algo mejor de lo que Logística del Norte puede dar, estoy listo para contratar. El buen talento tiende a agruparse alrededor de la gente que lo trata bien. Pensé en mi equipo o los coordinadores senior que habían estado cargando con las cuentas operativas más pesadas durante años sin reconocimiento. Los especialistas cuyas soluciones logísticas habían ahorrado a Logística del Norte cientos de miles de euros mientras los supervisores se llevaban el mérito. La gente constante y fiable que mantenía unida la coordinación técnica que la mitad del equipo directivo no entendía. No hice promesas. No las necesitaba porque sabía algo que Javier nunca había descubierto: la lealtad es bidireccional y a Logística del Norte se le estaba acabando una mientras entregaba la otra a gente que no se había ganado ninguna de las dos. Pasé la tarde del domingo haciendo algo que nunca había hecho antes en Logística del Norte. Documenté mi salida correctamente. La mayoría de la gente escribe una renuncia de 2 frases y lo deja estar. Yo escribí un memorando de transición, profesional, exhaustivo, el tipo de cosa que parece útil en la superficie, pero que en realidad expone cada brecha que estás a punto de dejar atrás. El memorando cubría todo: procesos operativos críticos que yo había construido y mantenido. Protocolos de rutas invernales y dónde estaba la documentación. Cadenas de escalada de clientes e historiales de relaciones. Accesos al sistema que yo controlaba y cómo transferirlos. Evaluaciones de riesgo para las próximas temporadas de envío. Lagunas de conocimiento que necesitarían abordarse. Próximas renovaciones y negociaciones en curso. Al final, añadí una línea: estoy disponible para consultoría a 450 euros por hora después de que termine mi periodo de preaviso, en caso de que necesiten asistencia con la planificación de la transición o la continuidad operativa. Sabía que no lo pagarían. Ese no era el punto. El punto era crear un rastro de papel que mostrara que intenté ayudar mientras simultáneamente dejaba cristalino cuánto conocimiento institucional estaba saliendo por la puerta. Luego escribí mi dimisión,
profesional, limpia, con 15 días de preaviso, las famosas 2 semanas. No mencioné a Javier. No mencioné promesas rotas. No mencioné ninguna de las razones por las que realmente me iba. Envié ambos documentos el domingo por la noche a las 11:47. Correo a Recursos Humanos en copia a Javier, y en copia oculta a mi cuenta personal para fines de documentación. A las 11:52, recibí un correo automático: tu cuenta de logística del norte ha sido deshabilitada. 5 minutos. Habían cortado mi acceso en 5 minutos. 15 años y no podían esperar a la mañana para darle al interruptor. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veían. No como un activo, sino como una amenaza. En el momento en que me volví inconveniente. Javier llamó a mi móvil a las 12:03. No contesté. Llamó de nuevo a las 12:17. De nuevo a las 12:34. Dejó un mensaje de voz que borré sin escuchar. Envió un correo a la 1:18 con el asunto urgente: necesitamos discutir inmediatamente. Lo marqué como leído y me fui a la cama. Luego apagué mi teléfono del trabajo y pasé la mañana del lunes con mi familia, desayunando tostadas tranquilamente y viendo dibujos con los niños antes de dirigirme a mi primer día en Grupo Apex. Mi primer día en Apex empezó a las 8:32. Nueva oficina, escritorio limpio, ventana con vistas al distrito financiero. Ninguna crisis esperándome al entrar. Ningún mensaje de voz lleno de pánico de conductores atrapados en puertos de montaña. Ningún Javier rondando fuera de mi puerta fingiendo que era él quien mantenía las cosas funcionando. Apenas había iniciado sesión en mi sistema cuando mi teléfono personal empezó a vibrar. Un flujo continuo de notificaciones que me decía que algo significativo estaba pasando en Logística del Norte. El primer mensaje era un correo reenviado. Uno de mis coordinadores senior había presentado su dimisión a las 8:07, efectiva en 15 días. Una vez me dijo durante un turno nocturno brutal: si alguna vez te vas, Carlos, voy justo detrás de ti. Solo estoy aquí porque tú haces que sea soportable. Nunca pensé que lo dijera literalmente. Aparentemente sí. 9:12, otro reenvío. La dimisión de un segundo coordinador. Más corta, más fría, 0 intentos de adornarla con cortesías profesionales. 2 frases: renuncio con efecto en 15 días. Por favor, procesen mi finiquito correspondientemente. 9:55, un tercer miembro del equipo. Su carta era la más simple: agradezco la experiencia. Es hora de crecer en otro lugar. 3 dimisiones en 2 horas. No había dicho una palabra a ninguno de ellos. No los había reclutado. No había insinuado nada. No había hecho nada excepto irme, pero habían estado esperando a que alguien diera el primer paso. Mi teléfono sonó a las 10:23. Javier. Casi dejo que salte el buzón de voz, pero quería oír qué ángulo intentaría. Carlos. Sin saludo, solo mi nombre como una acusación. Tenemos que hablar de lo que has hecho, Carlos. 3 dimisiones esta mañana, 3 coordinadores senior. Recursos Humanos ya está preguntando si has hablado con ellos. Son adultos, Javier. Tomaron sus propias decisiones. Espera. Sonidos de tecleo, voces amortiguadas de fondo. No te hagas el tonto. Te vas el domingo por la noche y para el lunes, todo mi equipo de operaciones se larga. Esto se ve mal, y lo sabes. Te envié un memorando de transición detallado. ¿Un memorando? Se rió sin humor. Alguien llamó a su puerta. Ahora no. Carlos, ¿crees que un memorando cubre 15 años de? Mira, no te estoy acusando de nada, pero esto parece coordinado. Mantuve mi voz nivelada. Si crees que tienes un caso, denúncialo. No me hagas escalar esto. El consejo está furioso. Recursos Humanos está literalmente en mi oficina ahora mismo documentándolo todo. Cuando pregunten por qué pasó esto, les diré lo que vi. Esto pinta mal y lo sabes. No te lleves nuestras cosas contigo. Deberías decirles la verdad, Javier. Que tuviste 15 años para retener a la gente que construyó tus sistemas. Su voz se volvió más fría.
Deja de hablar como si no lo entendieras. Te fuiste. Saboteaste la transición. Estos son hechos. Cuando el consejo pregunte sobre fallos operativos, me aseguraré de que entiendan de dónde vino esto. ¿Hay algo más? Sí. Hizo una pausa. Su teléfono vibraba de fondo. La gente habla. Esto te perseguirá. ¿Realmente quieres tu nombre asociado a este tipo de salida? Documenté mi trabajo, ofrecí soporte de transición y seguí adelante. Si la empresa no puede funcionar sin una persona, eso es un problema estructural que deberíais haber abordado hace años tras todo lo que hicimos por vosotros. Su voz se quebró ligeramente. Estoy intentando protegerte aquí. Ponte en una llamada con recursos humanos. Diles que no reclutaste a nadie. Di que no tenías idea de que se iban. No, Carlos. Esto se puede poner feo. Muy feo. No digas que no te lo advertí. Tendrás noticias de gente que escribe correos. Clic, Lena levantó la vista de su café. Había oído el tono de mi voz desde la otra habitación. ¿Javier? Sí. Intentando asustarme. Dijo que le robé a su personal. ¿Lo hiciste? No, me fui. Ellos me siguieron. Hay una diferencia. Ella estudió mi cara. ¿Estás bien? Estoy bien. Está yendo de farol. E incluso si no, lo documenté todo. Bien. Entonces deja que lo intente. Aquí está la parte que nadie te cuenta sobre cómo las cosas se desmoronan, no explota de golpe. Simplemente empieza a fallar silenciosamente. Un correo sin respuesta porque nadie sabe quién lleva esa cuenta. Un envío retrasado porque el conocimiento de la ruta alternativa salió por la puerta. Una pregunta de cliente rebotada entre 4 personas, ninguna de las cuales tiene el conocimiento institucional para responderla. Para el martes estaba recibiendo mensajes de empleados con los que no había hablado en años. Gente mirando sistemas que no entendían y problemas que no podían resolver. Los mensajes tenían todos la misma energía, pánico vestido de consulta profesional. Carlos, nadie sabe cómo funciona el protocolo de reenvío de invierno. Javier está intentando aplicar ingeniería inversa desde tus notas, pero le falta contexto. La cadena de escalada de transportistas no funciona. Hemos perdido 3 plazos prioritarios y los clientes están llamando a la línea ejecutiva. El representante de Industrias Ruiz llamó gritando. Nadie sabe sus procedimientos de contacto de respaldo. Javier les dijo que volvieran a llamar mañana. No respondí. Ya sabía lo que pasa cuando le arrancas la columna vertebral a un sistema construido por gente que la dirección nunca se molestó en entender. El miércoles trajo la primera queja pública de un cliente. Un cliente de manufactura publicó en un foro del sector sobre un envío retrasado que Logística del Norte no podía explicar. El nuevo coordinador lo enrutó a través de un transportista que yo había puesto específicamente en la lista negra después de que nos fallaran 2 veces durante condiciones invernales. La información estaba en mi documentación de traspaso, incluso resaltada. El transportista perdió la ventana de entrega por 9 horas. Un cliente de 37 millones de euros envió una queja formal al equipo ejecutivo. 41.000 euros en multas. Ahí fue cuando Javier cometió su primer error real. No el fallo de enrutamiento, eso fue incompetencia. El error fue a quien puso a cargo de arreglarlo. La coordinadora de soporte interino. Alguien del grupo de analistas sentada de repente en reuniones de planificación de emergencia, tomando decisiones de rutas, atendiendo llamadas de clientes. Javier lo posicionó como cobertura operativa temporal, pero todos los que tenían ojos sabían lo que era realmente. La misma analista que había estado pasando por delante de su oficina durante el último año. La que él había estado siguiendo con la mirada cuando pensaba que nadie prestaba atención. Analista de operaciones estratégicas sobre el papel. 18 meses de antigüedad. 0 experiencia práctica en logística. Y ahora estaba dirigiendo operaciones de crisis. La gente empezó a hablar. El personal que se quedó estaba comparando notas. Ella aparecía alrededor de las 10 casi todas las mañanas, se iba a las 4:30, tomaba decisiones en tiempo real que costaban miles por error,
y Javier cubría cada una de ellas. El segundo desastre fue peor porque era prevenible. Documenté un próximo cierre de autopista que impactaría 3 corredores de envío principales, construí rutas alternativas, coordiné con transportistas, establecí protocolos de contingencia. Las notas eran claras, las soluciones estaban listas. Todo lo que alguien tenía que hacer era seguir el plan. Ella vio las notas, decidió que las rutas alternativas eran ineficientes, y envió camiones por la autopista principal. De todos modos golpearon la zona de obras y estuvieron parados 14 horas, 3 entregas perdidas, 68.000 euros en penalizaciones combinadas. Cuando el equipo de operaciones protestó cuando intentaron explicar por qué existían los protocolos, Javier los calló, envió un correo a toda la empresa alabando su mano firme durante los desafíos de la transición, mientras en privado se apresuraba a contener el daño. 9 días naturales después de que me fuera, 2 coordinadores más renunciaron. Ambos citaron preocupaciones de gestión. Ambos llevaban en logística del norte más de 5 años. El tercer desastre vino de Industrias Ruiz. Ella envió un correo a su director de logística que pretendía proyectar confianza, pero reveló lo poco que entendía su cuenta. Puso sus prioridades de envío al revés. Hizo referencia a protocolos que no usábamos. Hizo promesas sobre capacidad que no podíamos cumplir. El director de logística reenvió eso a 3 personas con una línea: ¿quién es esta persona y por qué está tomando decisiones sobre nuestro enrutamiento? Ese correo llegó al equipo ejecutivo de logística del norte en 1 hora. La confianza del cliente se estaba evaporando. Las métricas de operaciones estaban en caída libre. El equipo estaba perdiendo talento a chorros y la solución de Javier era mantener a la misma persona no cualificada en su puesto mientras esperaba que la hemorragia parara por sí sola. 12 días naturales después de irme llegó el golpe. Industrias Ruiz terminó su contrato. 28 millones anuales, adiós. Un segundo cliente importante siguió 3 días después. Suspendieron su contrato pendiente de revisión operativa, luego cancelaron directamente, 31 millones anuales. El sector habla. Cuando la operación de un coordinador de carga importante implosiona, todo el mundo lo sabe en 48 horas. Clientes que consideraban a Logística del Norte de repente tenían serias preocupaciones. Tratos que estaban cerrados al 90% se desmoronaron. Los competidores empezaron a rodearles y las dimisiones seguían llegando. 15 días naturales después de irme, otra partida. Día 16, 2 más. Día 19, todavía sangrando. Para el final de la tercera semana, 9 miembros clave del personal se habían marchado. La gente que sabía cómo funcionaban las cosas realmente. Javier seguía enviando correos a toda la empresa sobre perseverancia y trabajo en equipo, y cómo el equipo de transición estaba haciendo un gran trabajo bajo circunstancias desafiantes. Nadie le creía ya. Ni el personal, ni los clientes, ni los miembros del consejo haciendo preguntas incisivas sobre qué demonios estaba pasando. El colapso no fue dramático. Fue sistemático. Un plazo perdido se convirtieron en 3, luego en 10. Un cliente perdido se convirtió en 2, luego en 5. Una dimisión se convirtió en 3, luego en 9. En algún lugar de toda esa matemática, Logística del Norte pasó de ser una operación estable a una empresa en crisis. Todo porque Javier había pasado 15 años priorizando las cosas equivocadas. La segunda llamada llegó 3 semanas después de que Javier me dijera que no tenía madera de líder. Cuando vi su nombre a las 2:47 de un jueves, supe exactamente qué era. Lo había estado esperando, viendo el colapso desde la distancia y preguntándome cuánto tardaría el pánico en superar al orgullo. Dejé que sonara 3 veces. No por rencor. Solo quería que sintiera cada segundo de ese peso. Javier. Carlos. Su voz había cambiado. Menos controlada, más cruda. El sonido de un hombre que había estado apagando fuegos toda la semana y finalmente admitía que no podía apagarlos. Tenemos que hablar. Vale. Silencio como si esperara que yo llenara el espacio o hiciera esto más fácil. No lo hice. En persona. Puedo ir a donde quieras hoy, mañana, cuando te venga bien. Javier ofreciéndose a venir a mí. Javier que nunca había salido de su oficina por nadie por debajo del nivel ejecutivo.
Por teléfono está bien. ¿Qué necesitas? Exhaló. Te necesitamos de vuelta, Carlos. Las operaciones están en crisis. Clientes importantes están bajo revisión. Industrias Ruiz rescindió. Estamos perdiendo clientes y no puedo. Se detuvo a sí mismo. Se reagrupó. El consejo quiere reinstaurar tu ascenso a director inmediatamente. Papeles listos para el lunes. No respondí. Y ajustaremos el paquete de compensación. Aumento significativo sobre lo que discutimos. Opciones sobre acciones, bonos por rendimiento, lo que sea que estés ganando en Apex, lo mejoraremos en un 20%. 20%. Hace 3 semanas, yo no era material de ejecutivo. Ahora, tenía un 20% más que el salario de un competidor simplemente tirado por ahí. También reestructuraremos tu autoridad. Control operativo completo. Sin supervisión. Reportarías directamente al consejo, no a través de mi oficina. Última palabra en todas las decisiones regionales. El ascenso que había colgado frente a mí durante 2 años. El salario que afirmó que no existía. La autoridad que pasó 15 años asegurándose de que yo nunca tuviera. Todo ello ahora mismo. Solo vuelve y arregla lo que rompimos. Javier, te envié un memorando de transición detallado hace 2 semanas. ¿Lo leíste? Pausa. Lo revisamos, pero... ¿Contactaste sobre la oferta de consultoría? 450 € la hora por asistencia en la transición. Eso estaba en el memorando también. Carlos, no necesitamos un consultor. Te necesitamos de vuelta en tu puesto, liderando el equipo. Ya no tengo un puesto ahí. Dimití. Soy director en Apex ahora. Entonces igualaremos tu título. Director de operaciones pleno, no coordinador, no líder regional. La posición real, la que deberías haber tenido hace años. Debería haber tenido hace años. Realmente lo dijo. Si debería haberla tenido hace años, ¿por qué no la tuve? Silencio. El tipo pesado que te dice que alguien acaba de entrar en una trampa que él mismo puso. Las cosas son diferentes ahora. La situación ha cambiado. ¿Quieres decir que me necesitas ahora? Eso es lo que cambió. Hace 3 semanas me tenías y no querías pagar por ello. Ahora no me tienes y pagarás cualquier cosa. Eso no es un cambio en mi valor, Javier. Eso es solo tú entendiendo finalmente lo que valía todo el tiempo. Carlos, por favor, solo hablemos de esto. 30 días. Vuelve por 30 días. Ayúdanos a estabilizar. Entrena a los nuevos coordinadores. Después de eso, si todavía quieres irte, trabajaremos en una transición que tenga sentido. 30 días. Meterme de nuevo en el edificio. Enterrarme en emergencias. Dejar que la culpa y la obligación hagan su trabajo. 30 días se convierten en 60, se convierten en permanente. No estoy interesado en volver, Javier. Ni por 30 días, ni por ninguna cantidad de dinero. Estoy construyendo algo en Apex, algo que realmente valora el trabajo que hago. El equipo interino está siendo reestructurado. Estamos trayendo coordinadores experimentados, gente que realmente conoce los sistemas. No tendrías que lidiar con nada del caos de la transición. Equipo interino, no ella específicamente lo suficientemente vago para sonar como una decisión de negocios mientras admitía que su solución había fallado espectacularmente. Esa es una decisión de personal interno, Javier. No tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver con... Se detuvo. Mira, sé que cometí errores. Sé que el momento fue malo. Sé que debería haber manejado tu ascenso de manera diferente, pero podemos arreglar esto. Podemos hacerlo bien. No, no puedes hacerlo bien. Puedes hacerlo rentable para mí, quizás. Puedes hacerlo caro para ti, definitivamente. Pero no puedes hacerlo bien. Esa oportunidad se cerró hace 3 semanas cuando me dijiste que no tenía madera de líder. Carlos, te envié el memorando de transición. Ofrecí consultoría a una tarifa justa. Tienes opciones para avanzar.
Simplemente no incluyen que yo vuelva. El consejo está haciendo preguntas sobre las salidas, sobre los contratos. Están trayendo auditores. Van a querer saber por qué pasó esto. ¿Qué voy a decirles? Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Estaba intentando hacer que su investigación sonara como mi problema. Diles la verdad. Diles que tuviste 15 años para promocionar a la gente que construyó tu estabilidad y elegiste no hacerlo. Diles que priorizaste otras cosas. Diles lo que quieras, Javier. No tengo nada que ocultar. No quise decir. Eso no es lo que quise decir. Solo. Sé lo que quisiste decir y la respuesta sigue siendo no. Buena suerte con la transición. Colgué antes de que pudiera responder. Elena me envió un mensaje esa noche. ¿Estás bien? Sí. Javier llamó, me ofreció todo. Lo rechacé. Bien. Te mereces algo mejor que todo de gente que debería haberte dado algo cuando importaba. Tenía razón, como siempre. Lo que no sabía durante esa llamada era que el Consejo de Logística del Norte ya había empezado a hacer las preguntas que Javier temía. Cuando pierdes casi 60 millones en contratos en 3 semanas, los consejos se vuelven curiosos. Cuando 9 empleados clave dimiten en el mismo periodo, se vuelven investigadores. La empresa trajo auditores externos el día después de que Javier llamara. Respuesta de crisis estándar. Buscaban fallos operativos, rupturas de procesos, cualquier cosa que pudiera explicar el colapso. Lo que encontraron fue un patrón. Javier había estado tomando decisiones de personal y promoción que no se alineaban con las métricas de rendimiento. Proyectos asignados a personas no cualificadas, gente de alto rendimiento ignorada, recursos asignados de maneras que no tenían sentido operativo. Cuando empezaron a mirar los registros de correo electrónico, encontraron patrones de comunicación que levantaron banderas rojas inmediatas. Nada que yo les enviara, nada que yo filtrara, solo la debida diligencia corporativa estándar descubriendo lo que pasa cuando la gente se vuelve descuidada con los sistemas de la empresa. El equipo legal del Consejo se involucró. Recursos Humanos lanzó una investigación formal, del tipo que ocurre cuando una empresa intenta entender si las decisiones de liderazgo se tomaron por razones de negocio o personales. Me enteré de todo esto más tarde por gente que seguía en Logística del Norte viendo las consecuencias. 4 semanas después de que Javier me dijera que no tenía madera de líder, Recursos Humanos de Logística del Norte llamó y preguntó si participaría en una entrevista de salida. Procedimiento estándar, dijeron, solo intentando entender las recientes partidas. Casi dije que no, pero algo me hizo aceptar. La entrevista fue realizada por una firma externa, no por Recursos Humanos interno de la empresa. Eso me dijo todo sobre lo serio que se había puesto esto. La entrevistadora fue profesional, exhaustiva, hizo buenas preguntas sobre mi decisión de irme. La mayor parte fue estándar, compensación, ambiente de trabajo, relación con la dirección. Luego preguntó sobre el ascenso a director. Me mantuve en los hechos. Le conté sobre la línea de tiempo de 2 años, los retrasos repetidos, la reunión donde Javier dijo que el puesto estaba pausado. Mencioné la invitación de calendario que había enviado 3 semanas antes titulada Planificación de transición a director, y cómo eso no se alineaba con su afirmación de que el Consejo había pausado la expansión. Luego me preguntó si tenía alguna preocupación sobre los procesos de toma de decisiones en Logística del Norte. Pensé en la analista llegando tarde, yéndose temprano, produciendo poco de sustancia, siendo protegida de alguna manera, en los ojos de Javier siguiéndola al pasar por su puerta de cristal, en ella siendo empujada a mi puesto a pesar de tener 0 experiencia operativa. Luego ver a Javier defenderla mientras la empresa sangraba dinero. Sobre 15 años de decisiones que no tenían sentido comercial. Deberíais revisar los conflictos de interés en las decisiones de personal y promoción, dije cuidadosamente, particularmente alrededor del puesto de director y las asignaciones operativas interinas posteriores. Eso fue todo. Una frase sin acusaciones, sin detalles, sin drama, solo una observación profesional que cualquier investigador competente seguiría. La entrevistadora tomó nota, me agradeció mi tiempo. La llamada terminó. Volví al trabajo en Apex y no pensé mucho en ello. 2 semanas después, Javier fue despedido.
No renunció discretamente, no transicionó con gracia, despedido con causa justificada. El comunicado oficial citó conducta inconsistente con los valores de la empresa y responsabilidades fiduciarias. Los conocedores del sector rellenaron los huecos. La investigación había descubierto una relación. La coordinadora interina metida en operaciones. Su nombre era Marta. Había sido contratada como analista de operaciones estratégicas 18 meses antes. Y el rastro de la auditoría mostró un patrón de trato preferencial desde el día 1. Cadenas de correo donde Javier discutía su avance profesional, incluyendo referencias explícitas a planear un ascenso una vez que pudiera fabricar suficientes credenciales para hacerlo defendible. Patrones de calendario mostrando reuniones privadas que no tenían nada que ver con el negocio de la empresa. Informes de gastos que planteaban preguntas, registros de comunicación que hacían la relación innegable, los correos donde Javier me llamaba a un marcador de posición, las asignaciones de proyectos aceleradas que no tenían sentido operativo, todo lo que probaba que sus decisiones no eran sobre negocios. Marta se fue el mismo día. Su puesto eliminado, y nadie pareció demasiado destrozado por ello. Lo último que oí, estaba explicando el hueco en su currículum a reclutadores que ya habían oído la historia. La logística de carga es un mundo pequeño. Las noticias viajan rápido. Javier intentó luchar contra el despido, hizo ruido sobre despido improcedente. Los abogados del consejo respondieron con un resumen detallado de todo lo que habían encontrado. Retiró la demanda en una semana. Movimiento inteligente. El único que había hecho en años. Su mujer solicitó el divorcio 3 semanas después. Aparentemente ella había contratado a sus propios investigadores una vez que la auditoría de la empresa empezó a salir en los titulares. Resulta que los consejos de administración no son los únicos a los que les importa la documentación. Supongo que yo no tenía madera de líder, pero al menos mantuve mi trabajo.